una persona, yo prediqué ese día sobre la aflicción. Le voy a contar yo cómo lo hago. Yo cuando recibo algo lo filtro, pero hay momentos en los que lo tengo que soltar, porque yo tengo que saber si estoy escuchando o no de Dios. Usted tiene que practicar. Ahora usted no se lo dice a todo el mundo, pero yo prediqué un día de la aflicción hace como 3 domingos, y al terminar el servicio alguien se me acercó y me dio una carta, y yo dije, ¿qué es? Léala. Yo la leí y la carta decía que esa persona había perdido su casa. Así que yo acababa de predicar de la aflicción. Le había dicho que Dios me había dicho que te iba a quitar la aflicción. Así que lo primero que me encuentro en el escenario después de la prédica es: aquí está. Wow, lo primero que yo pensé fue: Dios mío, y yo escuché a Dios decirme que iba a quitar la aflicción. Y eso fue lo que prediqué. Así que leo la carta y yo quedé buscando al Espíritu Santo. ¿Qué le digo? Y fíjese, lo que yo escuché fue lo siguiente. Yo le dije: mira, dice el Espíritu Santo que te quitó la aflicción. Ya no tienes que pagar, no, te la quitaron porque no había podido pagar, porque tuvo un accidente y hubieron escenarios difíciles. Pero yo escuché al Espíritu Santo decirme: pero dice el Señor que antes de 3 meses te va a entregar una casa y no vas a pagar nada. Y yo dije, y me fui con eso, y me fui y le dije: wow, Señor. Pero yo escuché al Espíritu Santo. Y yo pensé, sí, porque la Biblia dice que Dios es el consolador. Y Dios va a consolar el corazón de su pueblo y de sus hijos. 8 días después, el siguiente domingo, la persona la llamaron y le dieron una casa. Ese domingo se estaba mudando a su casa que iba a alquilar. Ese domingo se mudó a la casa que iba a alquilar. Así que llegó a la mudanza a la casa que iba a alquilar, y por ahí mismo recogió todo y se fue a la casa que le regalaron. Y yo, cuando me llamaron y me dijeron eso, dije: gracias, Señor. Porque nosotros operamos en dones. Y eso es una realidad. Aquí operamos con el don de profecía. Dios usa tu boca, tu mano, tu cuerpo para consolar al pueblo. Y los dones en el cuerpo de Cristo son para consolar al pueblo. Así que si usted tiene miedo a hablar y decir lo que Dios le dijo, usted nunca va a poder bendecir al pueblo. Ahora, si usted dice algo y no se cumplió, hay cosas que demoran mucho tiempo, pero también hay cosas que yo voy a irme a limpiar. Pero cuando nosotros caminamos en la fe en Jesús, por eso yo tengo que aprender a caminar en la fe en Jesús. Yo tengo que aprender. Y por eso le estoy hablando de esto. Usted tiene que aprender a caminar en la fe en Jesús. Porque la fe en Jesús nos da dones para nosotros mirar las cosas que han de acontecer. Entonces, cuando nosotros caminamos con los dones, usted tiene que saber que se nos es dado dones no para adivinar el futuro, sino para edificar al cuerpo de Cristo, para consolar. Para consolar. Entonces, cuando tú caminas en la fe en Jesús, tú tienes que saber que tú tienes que afinar los dones, porque tú tienes que bendecir a un pueblo con los dones. Tú tienes que bendecir al pueblo. Y tú tienes que bendecir tu familia. Yo le doy gracias a Dios por los dones de la fe en Jesús, que yo he podido ver en mi casa cosas que me han permitido consolar a mi familia y decirle: mira, tranquilo, esto yo no le estoy diciendo: mira, Dios dice. No, yo les digo a mi familia, como una esposa, como un ánimo, que todo va a salir bien porque Dios está con nosotros. Así de sencillo. Los dones del Espíritu Santo no son para así dice el Señor, no. Es para operar en medio de un pueblo común, para dar consuelo, para edificar la vida del pueblo.
Pero usted tiene que saber que cuando usted quita la mirada de Jesús y deja de poner la fe, los ojos en la fe en Jesucristo, usted compromete los dones y usted deja de edificar al pueblo. Usted deja de edificar al pueblo. Entonces, entre más yo pongo mi mirada en Jesucristo, que es la roca, edifico mi vida en Cristo, que es la roca, más tengo la capacidad de que mis dones sean útiles para el cuerpo de Cristo. Y esta semana donde predicamos sobre la aflicción, yo tuve una cantidad de testimonios por la cual la gente estaba afligida, pero Dios quitó la aflicción. Amén, está aquí. Y yo recuerdo que ese día yo le decía a la persona, hay cosas que nosotros no entendemos de Dios, pero hay cosas que parecen mal, pero en realidad van a ser de bien. Perdóneme, hay cosas que parece que es mal, pero en realidad, si usted confía en Dios, si usted espera, si usted descansa en Dios, usted va a ver que eso que usted no entiende, Dios lo va a convertir en una gran bendición en su vida. Dios lo va a convertir en una gran bendición en su vida. Amén. Pero cuando usted quita la mirada de Jesús y deja de edificar todo lo que usted hace, usted deja de bendecir a otros. Y una de las señales de lo que yo estoy recibiendo de Dios es que eso viene para bendecir a otros, para edificar a otros, para beneficiar a otros. Amén. Usted tiene que aprender. Por eso el reino de Dios no se trata de nosotros, sino de otros, para servir a otros, para exhortar a otros, para edificar a otros. Porque mientras que yo edifique vida para otros, tú edifiques vida para otros, Dios edifica la tuya. Dios edifica la tuya. Tú tienes que entender, mientras que tú edificas otro matrimonio, Dios edifica el tuyo. Mientras que tú edificas otra familia, Dios edifica la tuya. Mientras que tú edificas otros jóvenes, Dios va a edificar los tuyos. Tú tienes que entender que uno de los principios del reino de Dios es edificar a otros. Entonces el espíritu engañador va a decir, no, pero si yo tengo mis propios problemas y yo tengo que resolver mis problemas, ¿y cómo yo voy a estar allá haciendo esto? Porque ¿quién va a atender mis cosas? Eso es un espíritu engañador, porque así no funciona el reino de Dios. Por eso usted tiene que aprender a poner su mirada en Jesús y no quitar su mirada de Jesús. La fe en Jesús, escúcheme lo que le voy a decir. Habrá miles de iglesias en la tierra, pero no todas viven la fe de Jesús. La fe de Jesús es sacrificial. La fe de Jesús, mi hermano, yo quisiera ser 5 estrellas, qué sé yo, pero la fe de Jesús es esta. La fe de Jesús es hablar de Él. Yo quisiera alcanzar muchas cosas, pero yo dejé mi vida para seguir la fe de Jesús. La fe de Jesús lleva a dejar tu vida para seguirle a Él. La fe de Jesús es hacer lo que Él dice, aunque otros digan que en este último tiempo esto es lo que hay que hacer, pero la palabra de Jesús no pasa de moda. La palabra de Jesús siempre es necesaria en cualquier tiempo, en cualquier siglo, en cualquier temporada. Y la palabra de Jesús nos manda a nosotros ¿a qué? A formar discípulos. ¿Y qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Uno que vive como Jesús, uno que hace las obras de Jesús. Y usted puede estar sentado aquí en la iglesia, pero mañana vivir su propia vida, el martes vivir su propia vida, y ahí donde usted está no vivir los principios de Jesús. Usted tiene que saber que Jesucristo, y que es urgente en este tiempo que vivimos, vivir la fe de Jesús. Donde tú vayas tienes que discipular. Es más, te voy a decir algo. Por eso Jesús le dijo, dejen eso y síguenme. Y ellos estaban pescando pescado y dándole de comer a la gente, y pareciera que eso era un propósito de Dios. Y ellos pescaban y alimentaban todas esas comunidades con el pescado, y pareciera que eso era un propósito de Dios. Pero Jesús le dijo, no, dejen eso y síganme, porque yo los haré pescadores de hombres, porque hay que discipular. Tú tienes que saber que tú tienes, mira, yo quiero ponerte esto en tu corazón. Donde tú estés, donde tú vayas. Mire, yo hasta en mi casa discipulo sin hablar.
El único lugar donde a mí me mandaron a discipular sin hablar es mi casa. ¿Tú sabías eso? Que el único lugar donde yo puedo discipular sin hablar es mi casa. Porque ¿sí o no, Donny? Dice eso la Biblia. El único lugar donde yo puedo discipular sin hablar es mi casa. Dice que es con mi testimonio, con mi silencio. Dígame, ¿qué discipulado es ese que haciendo silencio tú discipulas a alguien? Amén. Ese es el discipulado mío allá. Haciendo silencio ya discipulo. En el trabajo tú tienes que discipular. Tú tienes que discipular en el trabajo. ¿Y cómo vas a discipular en el trabajo? Obedeciendo a los jefes, haciendo bien tu trabajo, para que no tengan nada de qué quejarse de ti. Y cuando vean, wow, aquí la única persona que no tenemos ningún reproche es esta persona. Bueno, pero es que mira, es que es cristiano, tiene su fe en Jesús. Pero a todo lugar donde tú vayas, tienes que discipular. ¿Y cómo disipula el hombre en la casa? La mujer callándose y el hombre ¿cómo? Instruyendo. ¿Vieron? Pero todos somos llamados a discipular. Y lo único que nos encargó Jesús fue discipular. ¿Y cómo disipula un empresario que tiene empleados debajo de él? Siendo justo. Siendo justo. Cuando es justo, está discipulando. Los colaboradores, los empleados van a decir: wow, nunca hemos tenido un jefe así. Ah, pero es que ese jefe mío va los domingos a la iglesia, a aprender la palabra, va a discipularse y viene a aplicar la palabra al trabajo. Pero aquí todo, hasta la viuda tienen que discipular. Hasta los ancianos tienen que discipular. Hasta los niños. ¿Y cómo discipulan los hijos en la casa? Obedeciendo a todos los padres. Están discipulando a sus hermanos menores, más pequeños. Obedeciendo en todo a su padre. Así que cuando los jóvenes obedecen a sus padres, el mayor le está enseñando al menor a obedecer a su padre. ¿Qué está aplicando ahí? La fe en Jesús. ¿Qué está aplicando? Diga conmigo, la fe en Jesús. Diga conmigo, la fe en Jesús. La fe en Jesús. Amén. Entonces todos estamos llamados a discipular en todas las naciones, aplicando la fe en Jesús, con el buen testimonio. Si alguien habló mal de ti, si alguien te menospreció, si alguien te rechazó, discipúlalo con tu fe en Jesús. Discipúlalo con tu fe en Jesús. ¿Cómo vas a discipular al enemigo? A ver, a tu enemigo. ¿Cómo vas a discipular a tu enemigo? Haciéndole el bien. Así se disipula al enemigo, a ese que te ataca, a ese que te hace el mal. ¿Cómo se disipula? Haciéndole el bien. Wow, todo lo que yo le hice mal y ahora me hace el bien. Es porque yo te voy a discipular. ¿Qué dice Jesús que yo debo hacer?
Porque la Biblia dice que no pagues mal por mal, sino hacer del bien a los que te hacen el mal. Discipúlalo. ¿Cómo lo vamos a discipular? Haciendo el bien. Escuche esto. Ese es el llamado más grande que tú y yo podemos tener. El llamado más grande. Haciéndole el bien. Amén. Entonces, eso es la fe en Jesús. Yo tengo que aprender a vivir mi fe puesta en Jesús, no en religiones, no en fantasía, sino edificar sobre la roca que es Cristo. Y la fe en Jesús tiene un precio muy alto que pagar, pero mientras que tú edifiques tu fe en Jesús, algún discípulo te tiene que salir de ti. Voy a decirlo de nuevo, cuando tú estás edificando tu fe en Jesús, algún discípulo tiene que salir de ti. Amén. Y no hay nada más placentero que tú llegar a un lugar donde hay muchos problemas y tú eres el foco de los problemas, pero voy a llamar la atención de todos, haciendo lo que Jesús me ha enseñado. ¿Usted sabe qué espera la gente? Que tú hagas lo mismo. ¿Tú sabes qué espera la gente? Que los trates mal. ¿Tú sabes qué espera la gente? Que tú seas injusto. ¿Tú sabes qué espera la gente? Que le pagues mal por mal, porque la gente está acostumbrada a ver eso. ¿Usted sabe qué esperaba la iglesia del apóstol Pablo después de haber matado a Esteban? Que Dios lo matara. ¿Sí o no? Por eso se sorprendieron cuando vieron a Pablo predicando el evangelio, porque ellos esperaban que Dios matara a Pablo. Y la iglesia estaba orando. Mira, Señor, Pablo nos persigue, mandó a matar a Esteban, le cortó la cabeza a Esteban. Y la iglesia comenzó a orar por ese perseguidor de la iglesia, que caiga fuego del cielo, que venga y lo parta un rayo y que la espada de Jehová venga y descienda sobre él. Y de repente se encuentran a Pablo lleno del Espíritu Santo. Se encuentran a Pablo lleno del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, pero espérate, si estábamos orándole a Dios, escúchame, la iglesia va a conocer a Dios por la respuesta a las oraciones. Entonces la gente dice, pero si estábamos orando a Dios, porque este era el perseguidor de la iglesia, el que mataba a la iglesia, el que asesinaba a los cristianos, y ahora lo que Dios ha hecho es llenarlo del Espíritu de Dios. Yo creo que el Espíritu que estaba sobre Esteban vino doble a Pablo. ¿Comprende? Eso es. Así que cuando el diablo le dice a alguien, me voy de la iglesia porque aquí me hicieron, eso es del diablo. Porque la Biblia dice que Dios atrajo a Pablo a la iglesia, lo convierte, lo llena del Espíritu Santo y le da la mayor revelación para el matrimonio, para los jóvenes, para la familia, para las mujeres, para la iglesia, para la guerra espiritual. Oh, mi Dios, ¿cuántos dicen amén? Le dio la mayor revelación de la guerra espiritual, la recibió Pablo para la iglesia de Efeso. Eso es la fe en Jesús. ¿Cuántos están aquí? Eso es la fe en Jesús. Eso es la fe en Jesús. Porque el apóstol Pablo dice, porque la lucha no es contra la sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernantes y huestes de maldad espiritual en las regiones celestes. Y el operar de Dios y el obrar del Espíritu Santo es de una manera que nosotros no comprendemos y no entendemos. Pero Dios le dice a la iglesia, el que tiene oído que oiga lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia. Es tiempo de poner la fe en Jesús. Tiempo de poner la fe en Jesús. Diga conmigo, tiempo de poner la fe en Jesús. Entonces por eso Jesús dice, edifica los cimientos de tu vida, de tu casa en la palabra. No hay nada más importante que la palabra. Y unos dirán, estoy aburrida de escuchar a la pastora en lo mismo. Estoy aburrida cada domingo.
nos manda a vivir la palabra, pues a mí cada día me la predican. Y el Espíritu Santo todos los días cuando abro mis ojos me dice, es Cristo la palabra. Edifica sobre la palabra. Ama la palabra. Y hay etapas del cristiano que la inmadurez no te permite discernir la palabra. Y usted sabe lo que yo anhelo cada día. Es tener madurez para interpretar la palabra. Es tener madurez espiritual para asimilar la palabra. Para comprender la palabra y poder aplicarla a mi vida, aplicarla a mi casa, aplicarla a mi ciudad, aplicarla a mi nación, aplicarla al trabajo que hacemos para el Señor. Y usted debería anhelar lo mismo, madurez para aplicar la palabra. Hay gente que está anhelando la revelación de los extraterrestres, la revelación de la luna, la revelación del sol, y que Dios me dé la revelación del último carro. ¿Por qué? Porque están buscando revelación para ponérsela en el bolsillo. Que Dios me dé la revelación de cuando se va a caer la luna, para yo ser el que tenga la última revelación. Pero Jesús lo único que quiere que su iglesia anhele es comprender su palabra y aplicarla a su vida cada día. Cada día. Cada día. La fe en Jesús es sencilla. ¿Quiénes nos las complicamos? Nosotros mismos. Porque estamos buscando algo personal. Pero la palabra de Jesús es viva y eficaz y es más cortante que una espada. Y lo que necesitamos predicar es la palabra de Jesús. Y lo que yo necesito hacer como creyente y usted como creyente es edificar cada área de su vida. Cada área de su vida en la palabra. No trate de edificar la vida de otro en la palabra. Voy a decirle esto, porque a veces andamos, así anduve yo, tratando de edificar la vida de mis hijos, de mi esposo sobre la palabra, y no me daba cuenta que la mía no estaba sobre la palabra. Cuando usted edifica su vida sobre la palabra, usted será una casa firme que otros podrán entrar allí a buscar del techo, a buscar del refugio, porque usted se volvió en una casa firme edificada sobre la roca. Así que su trabajo personal es buscar en qué área yo no he edificado mi vida, en mis pensamientos, en mis formas de pensar, en mi forma de creer. ¿En qué área yo no he edificado mi vida en la palabra de Dios? Voy a cambiar esos pensamientos, voy a cambiar esas ideas por lo que dice la palabra, porque el apóstol Pablo dice: renovaos la mente del Espíritu para que yo pueda comprobar la buena voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi casa, para mi vida? Porque ella es perfecta, dice, y es agradable. Yo tengo que mostrarle a otro que la voluntad de Dios es buena. Tú tienes el llamado de Dios de demostrarle a otro que la voluntad de Dios es buena. Y la única manera de mostrarle a otra generación que la voluntad de Dios es buena es que tú le muestres la voluntad de Dios para tu vida. Es que tú le muestres la voluntad. Una vez escuché a una persona decir esto, nadie de mis hijos quiere estudiar agricultura. Nadie quiere seguir lo que nosotros hicimos. Y pasó el tiempo. Y un día escuché hablar a esa persona. Y ese día le dije: te voy a decir por qué nadie de tus hijos quiere ser agricultor. Porque cada vez que tú hablas de la agricultura, tú dices que la agricultura es mala, que nadie paga, que da mucho trabajo, que esto, que lo otro, que aquello. Y le pregunto yo: oye, voy a hacerte una pregunta para ti que te reíste. ¿Y quién paga la luz de la casa?
¿Y quién paga las llantas del carro? ¿Y cómo le echas combustible a tu carro para andar? ¿Quién paga el agua? El internet. ¿Y quién paga la letra de la casa? Tus hijos no han podido ver que todo lo que estudiaron en el extranjero, fueron a muchos países por la agricultura. Ellos no han podido ver que esa es la mejor elección, porque aunque lo hayas hecho, te has pasado hablando con la boca que eso no sirve. Pero yo veo diferente. Tú ves que no sirve, pero yo veo que educó a tus hijos. Yo veo que paga la luz, que te compra carros bonitos, que paga la gasolina, que paga la electricidad, y tú dices que no sirve. Es como el cristiano que dice, habla mal del cristianismo, se queja de la iglesia, se queja de la predicación, se queja de la pastora, se queja de los hermanos, se queja del pueblo, se queja de los cristianos, pero cuando tiene un accidente y no se mató y dijo, Dios me protegió. Edifica tu vida en aquellas áreas donde no ha sido edificada la palabra. Amén. Edifica. Cree en Dios y muéstrale la fe a la gente. No se trata de la agricultura, se trata de la fe en Jesús. No se trata de la arquitectura, se trata de la fe en Jesús. No se trata de la profesión, se trata, porque la Escritura dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a darle gracias al Señor por este domingo que nos ha regalado, que nos ha recordado que Cristo es la roca sobre la cual yo debo edificar mi vida, mi casa, mi familia. Cristo es lo que hacemos con esa profesión que decimos, esto no da, esto no sirve, pero está pagando todo. Así mismo tratamos a Jesús. Así mismo tratamos la fe. Así mismo aplicamos lo que creemos y tenemos limitado el poder de Dios porque decimos, voy a la iglesia, hago esto, pero el cristianismo no funciona. Porque solo quiero el cristianismo para las áreas donde yo soy deficiente, pero no quiero edificar toda mi vida de fe, toda mi casa, toda mi familia en la palabra de Dios. Así que ahí donde tú estás, yo quiero que cierre tus ojos, porque el ayuno de esta semana fue para nuestro corazón. El ayuno para esta semana fue por un arrepentimiento genuino de rechazar la palabra de Dios. Hay áreas de nuestra vida que hemos rechazado la palabra de Dios para vivir de acuerdo a lo que nosotros pensamos o creemos. Hay áreas de nuestra vida que ha rechazado a Cristo y por eso en esa área podemos ser ciegos espirituales, porque ahí rechazamos a Jesús y no le permitimos que Él venga a edificar algo nuevo en nuestras vidas. Por eso ahí donde tú estás, yo te invito en esta mañana para que tú le digas al Espíritu Santo, perdónanos por aquellas áreas que no hemos edificado, Señor, nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestro corazón en la fe en Jesús. Espíritu Santo, quiero pedirte algo muy especial en esta semana. Que me muestres las áreas donde la vivo a mi manera, que me muestres las áreas donde lo hago a mi manera y no a la manera de Jesús. Tal vez es en la educación a los hijos. Tal vez es en la relación con el esposo o la esposa. Tal vez es el trato al esposo o el trato a la esposa. Tal vez es el trato a los hijos. Aquellas áreas donde no hemos edificado, hacerlo de acuerdo a las enseñanzas a Jesús. Cierre sus ojos, por favor.
Y yo quiero que usted abra su corazón y le dé permiso a la unción del Espíritu Santo que está dentro de usted, que usted le enseñe. Que estos días le muestre, que estos días le enseñe aquellas áreas donde usted las vive a su manera, aquellas áreas donde usted no la vive de acuerdo a la fe de Jesús, aquellas áreas donde Cristo no es Señor. Porque la Escritura dice que Él es nuestro Señor, pero hay áreas donde Cristo no es nuestro Señor. Tal vez en las áreas de nuestros pensamientos. Tal vez usted cree a todo lo que escucha y confía en lo que escucha y confía y crea todo lo que escucha y confía en el don, pero no confía en Jesús. Tal vez usted cree en todos sus pensamientos, en toda su filosofía, y no lleva sus pensamientos a la palabra de Dios para confiar en lo que Jesús dice. Es ahí donde usted va a abrir la puerta para que el Señor edifique esa área en Jesús. Tal vez sus miedos. La Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Tal vez es allí donde usted va a edificar y usted va a entregarle sus miedos, porque sus miedos no le permiten confiar en Dios, confiar en la palabra de Jesús, confiar en lo que Él dice. Y ahora usted le va a entregar y le va a decir: yo quiero confiar en ti, Señor. Yo quiero creer y edificar esta área de mí,